Bueno, pues Egunon, buenas tardes a Arrasaldeo, mejor dicho, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas sobre la ingeniería en Vizcaya, que organiza el Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya junto con el Colegio de Ingenieros de Caminos y de Telecomunicación del País Vasco. Esta es la sexta sesión, las sexta charlas, son charlas que se están llevando a cabo cada 2 lunes. De momento todos en modelo online, y cuando podamos hacerlo en presencial, pues seguiremos en formato presencial. La idea de estas charlas, el objetivo es triple. Digamos que por una parte está el dar a conocer pues, las iniciativas y los grandes momentos de instalaciones o de obras en el mundo de ingeniería que han tenido lugar en el entorno de Vizcaya. También que sirve un poco para orientar y animar a profesionales, pues gente que quiere estudiar la ingeniería o gente que tenga que reorientar su carrera profesional. Y también queremos sensibilizar a la sociedad pues, de la importancia que tiene nuestra profesión en las diferentes subtareas que tenemos o apellidos, ¿no? Pero lo que la ingeniería hemos hecho desde uno u otro campo pues, para tener nivel un poco de desarrollo social y desarrollo económico en el que vivimos actualmente. ¿Vale? Andamos ya por los 30 participantes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos con la ilusión de que esta charla sea interesante. Estoy seguro que mi compañero Jesús nos va a contar un montón de cosas que nos va a ayudar a reforzar esta imagen que tenemos de que las telecomunicaciones son imprescindibles hoy en día en nuestra sociedad, que el desarrollo, los más mayores sabemos lo que ha desarrollado en 20 años, pero en 100 años, que es un poco el marco histórico del que va a hablar Jesús, es brutal lo que ha cambiado, pero lo cierto es que también que en 5 años todo ha cambiado, ¿no? Cuando comentábamos un poco en la charla antes de empezar, que esta pandemia que tristemente nos ha trastocado la vida estos últimos 14 meses, no hubiera sido lo mismo hace 10 años, ¿no? Hoy en día, pues con el teletrabajo, con Netflix, con Amazon, con WhatsApp, la verdad es que dentro de las penurias ha sido mucho más fácilmente sobrellevable de lo que hubiera sido hace 15 años, cuando montar una videoconferencia suponía equipos de muchísimo dinero y demás. Nada, unas indicaciones muy breves. Como decimos, la charla va a ser de 1 hora, se va a grabar, os va a llegar el enlace con la grabación en días posteriores. También se incluirá una encuesta para rellenar y las preguntas las hacemos por el chat. Y al final dejaremos 10 minutitos para responder a las preguntas que pueda haber. Os presento, sin más entretenimiento, a mi compañero Jesús Ugarte, ingeniero de telecomunicación por la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en San Mamés. Pues no es muy mayor, pero es casi de los mayores de nuestra profesión aquí en Euskadi, ¿verdad? Casi de los que trajo la fibra óptica y el móvil a Euskadi. Ha trabajado casi toda su vida en Telefónica y ya ahora en su última etapa está trabajando para Tellat. Jesús es compañero mío en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Yo no me he presentado, perdonadme. Yo soy Álvaro Ubierna, el decano del colegio en el País Vasco, y Jesús es el vicecano del colegio. Sin más, yo no voy a aburrir mucho más. Jesús, tienes la palabra. Un poco sí nos vas a aburrir, ¿no? Que me has dicho que la primera cuentas tú. Bueno, venga, pues saca la primera transparencia, venga. Oye, rápidamente agradeceros a todos los que os voy a agradecer al colegio esta oportunidad de contaros. Bueno, pues yo al final lo que os vamos a contar pues es un poco el cuéntame cómo pasó pues yo creo de los principales. Jesús, perdona, se te va un poco el audio. ¿Se me va el audio? ¿Ahora? Pues ahora mejor. No, es la mano que la pongo delante del micro, que no sé dónde está, y tapo. Perdonad. Decía que lo que os vamos a trasladar, o por lo que os voy a intentar contar, pues es un poco un poco cuéntame lo que pasó a lo largo de este siglo XX, y sobre todo pues haciendo hincapié en la última parte, que es lo que tras la democracia en Euskadi, pues de la mano del gobierno vasco, pues y contado por uno de sus protagonistas, del cual yo soy un simple biógrafo, pues ocurrió. Así que sin más, os comparto la pantalla y nos vamos a la presentación. Bueno, ahí estamos.
Estos chismes, a ver si se van para arriba. Bueno. Bueno, en realidad, si bien el principio si bien la presentación dice empezar en 1920, en realidad la primera transparencia, que es la que quería comentar Álvaro, se remonta al siglo anterior, a finales del siglo XIX, ¿vale? En el cual, Álvaro. Vale, la verdad es que efectivamente preparamos la presentación para los 100 años, pero se me hacía un poco duro el dejarme escapar, pues simplemente comentaros esta historia, ¿no? Que al final, cuando hablamos de telecomunicaciones, parece que es algo como muy moderno, hablamos de WhatsApp y de los móviles, pero lo cierto es que allá a mitad del siglo XIX ya pues, se creó en España una red de telegrafía óptica con inicio en Madrid y con 3 ramales principales. El primero de ellos, la línea de Castilla, que llegaba hasta Irún y que se puso en servicio en el año 1846. Los otros 2 fueron un poco más tardíos, evidentemente buscando pues, el enlace con Europa, ¿no? Con aquella Europa un poco más avanzada como siempre. Y de esta línea, el ramal que une Madrid con Irún está compuesto por 52 torres, de las cuales hay 10 en Euskadi, entran de Alsasua y bueno, son 10 en Guipúzcoa, ¿no? Pero bueno, realmente, no es Vizcaya propiamente, pero creo que sí interesante el tener en cuenta que no hablamos de las telecomunicaciones desde la radio, ni hablamos de Marconi, ni hablamos, sino que hablamos de mucho antes, ¿no? De hecho, la electricidad, uno de sus primeros usos fueron para utilizar las redes de telegrafía, ¿no? Mucho antes incluso de empezar a utilizar la bombilla incandescente y demás. Entonces, bueno, sin más como ejemplo para ubicarnos de que hablamos de que ya había gente telegrafista hace ya muchos años consiguiendo que los mensajes llegaran a tiempo y, por ejemplo, la red de telegrafía óptica tuvo una importancia muy grande durante las guerras carlistas porque mientras que la red de telégrafo con cable se podía cortar y en los asedios a las poblaciones pues, podían dejar incomunicadas, con la telegrafía óptica pues permitió pues eso, el tener información allá donde subieses. Como introducción, Jesús, te cedo la palabra ya hasta el final. Bueno, y nos pasamos al siglo XX y bueno, pues por aquello de que gran parte de mi trayectoria profesional pues la he pasado en Telefónica, antes hice otras cosas también, pues y dado que el desarrollo de las comunicaciones en gran medida aparte de la radio y de la telegrafía a lo largo de este siglo XX se ha producido en las redes telefónicas, ¿no? Pues quería hacer una introducción de cómo evolucionó pues la infraestructura de la telefonía en España, ¿vale? Entonces, allá por el 1924, pues en España con lo que nos encontrábamos era con un atraso respecto de Europa pues bastante importante, ¿vale? Y a su vez Europa pues estaba retrasada respecto de Norteamérica, ¿vale? Y para muestra pues estos datos, ¿no? En España teníamos del orden de 0,36 teléfonos por cada 100 habitantes, 3,3 en Alemania, 2,3 en Gran Bretaña y 12 en Estados Unidos, ¿vale? La red era una red manual, antigua y gestionada fundamentalmente por una concesionaria, eran por concesionarias locales, de las cuales la más grande era la Compañía Peninsular de Teléfonos, que gestionaba las redes de Madrid y Barcelona, ¿vale? El resto pues eran pues residuales, ¿vale? A nivel mundial había dos modelos, el modelo europeo y el modelo americano, ¿vale? En Europa las redes telefónicas, las incipientes redes telefónicas en aquellos tiempos, pues eran un monopolio que eran explotados por las administraciones de correos y telégrafos de los respectivos países, eran públicas, ¿vale? Y en España, pues España era una excepción en Europa en tanto en cuanto pues había concesionarias locales, privadas, pues la Compañía Peninsular de la que hablábamos, ¿vale? Y España pues era un caso particular. En Estados Unidos, en cambio, había una gran compañía, que era la AT&T, la American Telephone and Telegraph, ¿vale? Que controlaba el 70% de las comunicaciones urbanas y prácticamente pues todas las interurbanas. Tenía el monopolio de las interurbanas. Era una empresón que cotizaba, tenía más de 1 millón de accionistas, cotizaba en bolsa, tenía sus propios, una gran empresa como la Western Electric, que era su proveedor principal, y unos laboratorios de investigación que para la época estaban muy desarrollados. Y bueno, pues la AT&T
desplegaba su red y daba servicio en Estados Unidos y Canadá, en lo que por aquel entonces era una red pues muy eficiente y automatizada. Y en el propio Estados Unidos, y siguiendo el modelo americano, surgió otra empresa, que no era la AT&T, pero que se llamaba parecido, la ITT, la International Telephone and Telegraph, cuyo objetivo era pues desplegar a nivel mundial una red telefónica y telegráfica, ¿vale? Empezaron su despliegue, yo no sé si por proximidad o por sencillez, por los países de habla hispana, Cuba, Puerto Rico, ¿vale? Considerando a España como un objetivo, como una especie de proyecto especial, ¿eh? Ese proyecto especial tuvo un nombre propio, que fue el ya conocidos por muchos de nosotros, la CTNE, la Compañía Telefónica Nacional de España, ¿vale? De la cual ITT era accionista mayoritario. En definitiva, que ITT empezó a desplegar sus redes por países como Cuba, Puerto Rico, ¿vale? Saltó a España, donde para operar creó la CTNE, que no dejaba de ser pues, una filial de la ITT, ¿vale? En España, tras terminar las concesiones que tenían pues, la compañía peninsular de la que antes hablábamos y las pequeñas locales que gestionaban pues, en otras ciudades, pues la CTNE se hizo con la concesión de la telefonía, comprometiéndose a crear una red nueva a cambio de que le dejaran trabajar. Dice, a mí dame el monopolio, ¿vale? Con lo cual, la Compañía Telefónica Nacional de España, que por aquel entonces seguía siendo privada, se hizo con el monopolio y empezó el desarrollo, ¿vale? Era una compañía, no nos olvidemos, americana, formada por el organigrama, los directivos eran americanos, eran estadounidenses, las personas que la dirigían, sus métodos, los materiales, la filosofía de negocio, todo era americano, ¿vale? Los directivos, lógicamente, pues eran también americanos y ocupaban los puestos clave, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que para su despliegue en España, aprovechando la experiencia de los despliegues previos en Cuba y Puerto Rico, pues en los puestos directivos de la CTNE, pues había, junto con los americanos que estaban arriba del todo, gente que por tener el mismo idioma, por conocer el español, pues formaban parte de dicho organigrama, ¿vale? Eso no quitó para que años más tarde, cuando los españoles empezaron a formar, estuvieran capacitados para siguiendo el afán de expansión de ITT por todo el mundo, pues para colaborar en otros proyectos. De América del Sur, estuvieron también en Rumanía y por lo visto fueron incluso hasta a un proyecto de ITT en Shanghái, ¿vale? Bueno, y hablando de las infraestructuras de la compañía telefónica, pues una infraestructura fundamental son las centrales, ¿vale? Y claro, había que construir las centrales para todo el equipamiento que la compañía telefónica pretendía desplegar y, lógicamente, pues con el paso del tiempo automatizar. Las centrales eran, y bueno, ahora no sé si lo son, ¿no? Vamos a decir que lo siguen siendo, pero entonces eran un elemento crítico, antes mucho más que ahora, ¿vale? Y claro, el problema es que eran edificios claramente industriales, ¿vale? Pero la gente, los directivos de ITT tenían en aquel entonces, pues tenían ya las ideas claras, ¿vale? Y sabían que, dado que todas esas centrales para ofrecer el servicio tenían que ser desplegadas en las ciudades y incluso dentro de las ciudades poner unas cuantas centrales, pues tendrían que hacer que, siendo un edificio industrial de carácter industrial, pues disimularan esa naturaleza, o sea, no fueran un tocho, no producieran rechazo y, sobre todo, pues que el edificio, la central, digamos, principal, la más emblemática en cada una de las ciudades,
pues se construyera pues en una zona privilegiada, ¿vale? Aquí tenéis a la izquierda pues nuestra central, la central de Bilbao, bueno, digo nuestra, perdonad, los que seáis de otras provincias, la central de Bilbao, la central de Buenos Aires, la central principal de Bilbao, la central pues emblemática, ¿vale? Y me he permitido, pues en base a esto que os acabo de comentar, que no os voy a negar, me sorprendió, ¿no? Me sorprendió la visión comercial con la que ya nuestros antepasados desplegaron la red. Pues leeros esta frase de Ignacio de Cárdenas, que fue el primer director de edificación, el departamento de edificación, porque claro, pues la Telefónica tenía que empezar a edificar y a construir, respecto de la tipología y el carácter que tenían que tener las centrales, ¿vale? Y os leo: difícil comparación tiene el edificio telefónico con otros destinados a fines parecidos. Pues si es esencialmente un edificio de carácter industrial, es también una embajada de la Compañía de las Ciudades Españolas, ya de ser como ella, popular, suntuoso, útil y rico. También es un anuncio. Sin el anuncio fracasan hoy en día todas las empresas que del público viven. Y un buen anuncio ha de estar enclavado en el mejor lugar de la ciudad. Si esto no es visión, que venga Dios y lo vea. Bueno, pues esta cultura americana que ITT trasladó a la compañía telefónica a la Compañía Telefónica Nacional de España entonces, ¿vale? Pues bueno, moldeó la cultura de dicha compañía, lógicamente. Se mantuvo la Compañía Telefónica Nacional de España fue una filial de ITT hasta que, bueno, pues todos sabemos, después de la guerra, en la Segunda República, pues en tiempos de Franco, pues fue nacionalizada, ¿vale? Pero esta cultura permaneció durante muchísimos años y la verdad que puedo decir que soy testigo de ello. O sea, siempre me llamó la atención, en Telefónica determinadas, o sea, la forma de organizar las cosas impropia de un país latino, ¿vale? Y esto pues explica muchas de esas cosas. Bueno, como todos sabemos, el Estado tras la nacionalización pasó a ser accionista mayoritario, ¿vale? Pero no se convirtió en un organismo de gobierno, no perteneció al INI, ¿vale? No se integró en el INI. Y bueno, el hecho de que se mantuviera como una sociedad anónima cotizada fue lo que permitió sacar luego pues ampliaciones de capital, las famosas Matildes que muchos hemos conocido, ¿vale? Y hacer que la Telefónica, pues aun cuando fue una compañía nacionalizada pues por motivos, pues vamos a decir, políticos, pues fuera una compañía rentable, ¿no? Cosa que en otros países de Europa, por mantener esa dependencia del Estado, ¿no? Que pues funcionó siempre a cargo de los impuestos, pues no ocurrió en todos ellos, ¿vale? Bueno, lo que comentábamos, inicialmente la telefonía era manual, ¿eh? Os traslado aquí, os pongo aquí una serie de fotos, una serie de imágenes, pues para que veáis cómo se desplegaba originalmente, ¿eh? Imaginaos, claro, para que alguien pueda hablar, para que puedan hablar dos personas entre dos casas, pues tiene que haber un hilo, ¿eh? Tiene que haber un hilo de una casa a la central y de la central a la otra casa, ¿vale? Originariamente, pues todos esos hilos eran aéreos, todos esos hilos eran cables aéreos que llegaban a la central, donde pues una serie de personas que aquí se aprecian malamente, que pues en aquellos tiempos eran pues señoritas, hoy día eso no ocurriría, pues se encargaban de la conmutación, y la conmutación de los circuitos, que permitía que dos personas hablaran, se hacía de forma manual. Hay frases por ahí pues jocosas relativas sobre todo en Estados Unidos, relativas a las calles en sombra, ¿no? A las calles en sombra provocadas por el cableado telefónico, por la densidad de cableado telefónico aéreo a la cual en algunos momentos pues se llegó, ¿vale? En 1925
Telefónica, o la Compañía Telefónica Nacional de España, que todavía se llamaba así, ¿vale?, se comprometió a automatizar la red, ¿vale?, y en 5 años hacer canalizaciones subterráneas, ¿vale? O sea, toda esa maraña aérea que os he mostrado, pues tenía que terminar, a la vista de que inevitablemente pues el servicio crecía, los clientes, bueno, abonados entonces, crecían, y la situación pues lo hacía insostenible, ¿vale? Y se canalizaron, el compromiso de realizar canalizaciones subterráneas se realizó para las 17 principales ciudades de España, ¿vale?, que son pues las que veis ahí en la transparencia, ¿vale? Aquí tenéis una imagen de una Rotary, la famosa Rotary, y bueno, pues el despliegue de una central telefónica, y el cómo quedaban pues los paneles de parcheado, ¿vale? Fijaros la altura de los techos, cuando hablábamos al principio de los edificios industriales. Las centrales telefónicas pues tienen una altura de techo, si veis aquí la altura de este hombre, respecto del techo, pues aproximadamente hay una altura de unos 4 metros, ¿vale? Todas las centrales de Telefónica hasta hoy en día conservan una altura de techo cercana a los 4 metros, ¿vale? De hecho, yo trabajaba en un 3er piso, al lado del cual había un edificio que, vamos, pues mi ventana daba con la del 7º del vecino de al lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las centrales, si bien por fuera pues estaban intentando que no fueran desagradables, dentro pues efectivamente eran un edificio industrial que tenía que albergar pues por aquel entonces inevitablemente unos equipos que tenían una altura impresionante, ¿vale? Bueno, con el desarrollo de la automatización pues creció también la red interurbana, ¿vale? Aquí veis a gente desplegando pues la red interurbana. Esta creo que es una foto que pone aquí abajo del río Jarama, ¿no? El despliegue telefónico del río Jarama. Y bueno, pues curiosamente, pues dicha automatización hacía que uno en su teléfono, en su terminal, tuviera la posibilidad, ¿no?, y la necesidad de marcar un número, ¿vale? Aquí tenéis un anuncio pues bastante simpático en una tienda, pues informando de cómo había que marcar. Pensar que todo esto era una novedad para la gente. Los primeros teléfonos, tú le descolgabas el auricular, dabas vuelta a una manivela que lo que hacía era generar corriente para alimentar el cable y que la señal se transmitiera, ¿vale? Y todo eso hubo que sustituirlo, primero porque con la automatización el número ya lo marcabas tú, no recurrías a una señorita a la que le pedías que te pasara, y tenías que aprender a marcar el disco, ¿vale? La gente no lo sabía, y bueno, pues en las tiendas se publicitaba información respecto de cómo llamar a una persona por teléfono, ¿vale? En la posguerra, 1946, en la posguerra mundial, ¿vale?, tras la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, producto del esfuerzo bélico, surgieron pues los enlaces de microondas y los semiconductores, ¿vale?, que permitieron pues aumentar la densidad y la capacidad de los cableados de comunicaciones de una forma terrible, ¿vale? Con lo cual la Telefónica pudo aumentar la capacidad en esa fase de constante modernización y automatización de la red. Pudo aumentar la capacidad para poder dar cabida a un número mucho mayor de conversaciones simultáneas, a la vista inevitable de que el número de abonados entonces, hoy clientes, pues no hacía sino crecer conforme llegaba la cobertura, nunca mejor dicho, la cobertura por tierra, conforme llegaba la señal a los pueblos y ciudades, ¿vale?
Luego ya en los últimos años, los años 70-90, pues bueno, la Telefónica pues incorporó pues lógicamente todos los avances tecnológicos que en aquel entonces pues se podían ofrecer, ¿vale? Y terminó pues digitalizándose. Todos recordamos pues servicios como la cabina telefónica, radioteléfonos, ¿vale? En 1977 pues, se realizó una 67, perdón, se realizó una ampliación de capital, ¿vale? Para acabar liberalizándose en el 95, cuando ya pues empezó, digamos, el régimen en competencia. Si bien, pues bueno, la ventaja pues era un poco obvia, digamos, al menos respecto de la capacidad de red que Telefónica tenía respecto de los entrantes, ¿no? Por ello, bueno, pues como sabéis, la CNMC pues lógicamente pues obligó a Telefónica a compartir la red de cobre que durante tantos años se había desplegado y en muchos años pues también con dinero público, pues con los operadores entrantes para que pudieran dar servicio a través de dicha red, ¿vale? En los años 90 llegó la digitalización, ¿vale? Y bueno, pues digamos que esta última etapa tecnológicamente pues digamos llega hasta nuestros días, ¿vale? Porque pues el desarrollo tecnológico pues durante los 40-50 primeros años pues fue pues mucho más lento, si bien la guerra pues lógicamente la guerra y los avances tecnológicos del siglo XX pues ayudaron a sacar nuevos servicios. Los últimos 15 años del siglo pasado pues fueron una avalancha, ¿vale? Una avalancha tecnológica que con la irrupción de Internet, la telefonía móvil, la televisión y ya finalmente con la digitalización total, la convergencia de todas las redes, pues ha desembocado un poco pues en lo que ahora vivimos, ¿vale? Y bueno, pues hecho este breve resumen de lo que pues de lo que hemos vivido y de lo que ha sido pues el desarrollo de la telefonía en España en toda España a lo largo del siglo pasado y principios de este, vamos a centrarnos en Euskadi. ¿Qué ocurrió en Euskadi? Bueno, pues lógicamente en Euskadi hasta los años 60-70, que fue cuando llegó la democracia, pues la situación que había es que en Euskadi pues había dos grandes operadoras, que eran el operador de Telefónica, y el operador de televisión, que era bueno, pues el nuevo servicio que pues los años 50, 60, pues salió a la luz y que también en modo monopolio, pues operaba el Estado, ¿vale? Luego había pues radios locales que eran independientes y que tenían sus propios repetidores, ¿vale? Televisión española en aquel entonces comenzó con cuatro emisores y repetidores que tenían en cuatro emplazamientos, en Sollube, Jaizkibel, Zaldiaran y Archanda, ¿vale? Y en aquel entonces, al principio, pues en los pueblos pues no se veía la tele, ¿vale? Con lo cual las diputaciones y ayuntamientos de forma paralela fueron sufragando pues el coste de repetidores para ir cubriendo las zonas de sombra y poder hacer que las famosas primera y segunda cadena pues se vieran poco a poco en los diferentes pueblos de Euskadi, ¿vale? Recordar que emitíamos la primera y la segunda, bueno, ahora se llaman la primera y la segunda, antes era el VHF y el UHF, ¿eh? Pon el UHF, que decía tu padre. Bueno, pues digamos fue la etapa predemocrática. Ya cuando entró la democracia, en los años 80, pues en Euskadi el gobierno vasco se encuentra, pues bueno, pues con lo que hemos comentado, con esas dos infraestructuras potentes, ¿vale? De los dos grandes monopolios que ya hemos comentado, Telefónica y Televisión Española, ¿vale? Y bueno, y nos encontrábamos también con la capacidad de aprovechar los emplazamientos de diputaciones y ayuntamientos que decíamos hace un momento,
pues ambas partes habían acordado ir desplegando pues para cubrir las zonas de sombra de la tele en aquellos tiempos y llevar la tele a todos los pueblos de Euskadi, ¿vale? Y se empezó a emitir Euskal Telebista, en el canal 1, ¿vale? El gobierno vasco, pues lógicamente en su afán de divulgar la cultura vasca, pues empezó con un canal de televisión, empezó por la televisión, para empezar, empezó por la televisión, pues lógicamente pues es el canal de más rápida difusión era el canal junto con la radio, lógicamente el canal de más rápida difusión de información y de cultura en la época, ¿vale? Y empezó a emitir ETV1, ¿vale? En euskera, ¿sí? Y en el año 81, pues las diputaciones empezaron a hacer edificios pues para los centros emisores de la ETV, de la ETV1, perdón, ahí se me olvidó poner, la ETV1, ¿vale? En Oiz, en los montes Oiz, Zaldiaran, Ganeta y Jaizkibel, ¿vale? Estos emisores eran mantenidos ya desde el principio por ETV, ¿vale? Si bien Televisión Española, pues lógicamente no quería perder su capacidad de gestión del mantenimiento de la red de televisión, ¿vale? Hasta que en aquel entonces, pues para los técnicos de Televisión Española, quien sabía de televisión y sabía y conocía el mantenimiento, pues eran ellos, ¿vale? Entonces, el hecho de que desde el gobierno vasco se montara el canal de ETV1, pues digamos fue la primera cuña al monopolio de Televisión Española, ¿vale? En los años 80 ocurrieron dos hitos pues bastante importantes. En el gobierno vasco se creó la Dirección de Comunicaciones del gobierno vasco, ¿no? Fijaros, porque dentro de unas transparencias hablaremos de otra dirección, que es la de telecomunicaciones. Se creó la Dirección de Comunicaciones del gobierno vasco y surgió la Ley de Territorios Históricos, ¿vale? El gobierno vasco decidió que iba a intentar que la gestión y el desarrollo y todo el mantenimiento de la red, o sea, lo que era el medio físico, o sea, los emisores y los repetidores, pues fueran gestionados por él, fueran gestionados por el gobierno vasco, pues para que la coordinación pues fuera mayor, ¿vale? Porque si no, todos los que cada uno tiene su repetidor de radio, podrían surgir nuevas televisiones, pues podía ser un desastre. Entonces se crea esa dirección con intención de coordinar. Adicionalmente o paralelamente, y en aplicación de la Ley de Territorios Históricos, se contactó con los ayuntamientos para que aquellos emplazamientos que junto con las diputaciones en tiempos se habían desplegado para recordar, os recuerdo, para cubrir aquellas zonas de sombra, pues pudieran ser cedidos a gobierno vasco para su gestión. Y decir, oye, vamos a gestionar de forma coordinada pues no solo lo que nosotros desplegamos pues en primera instancia para la ETV, para la ETV1, sino pues los repetidores que tenemos en los diferentes montes, con el compromiso además de mantener pues no solo los repetidores, sino mantener los edificios, arreglar los accesos para que, bueno, pues para que sean transitables, etc. Ocurría que en Vizcaya las diputaciones transfirieron al gobierno vasco de forma pues ágil el tema, porque simplemente por el hecho de que los emplazamientos los tenían registrados a su nombre, ¿vale? En Guipúzcoa no los tenían registrados y entonces el proceso administrativo fue un poco más lento, más complicado. Y además se dio la circunstancia, por lo visto, de que aproximadamente una media docena de emplazamientos correspondían a ayuntamientos en los que, bueno, pues por las rencillas políticas que en aquel entonces había entre partidos nacionalistas, ¿vale?, pues dijeron, pues no os los cedemos al gobierno vasco. Y acabaron, pues paradójicamente, cedidos a la gestión de Televisión Española, ¿vale? Cosas de la política, ¿vale?
Bueno, la ETV2, la aventura de la ETV2, ¿vale? En 1983 el gobierno vasco decide sacar un nuevo canal de la televisión vasca en castellano, ¿no? ¿Qué ocurría? Que hasta aquel entonces, bueno, ahora pues las frecuencias, pues depende, la asignación de frecuencias, la concesión de frecuencias, asignación y concesión de frecuencias dependía del Estado. Y sabía el gobierno vasco que el Estado iba a decir que no, que se iba a oponer a que sacaran un nuevo canal de ETV, en este caso en castellano, ¿vale? Además existía un problema técnico de coordinación con Francia porque había interferencias en canales que, bueno, pues que podían interferir la emisión de la televisión de Francia pues en la zona de Iparralde, en la frontera, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que ETV tenía pues dos equipos en sus emplazamientos siempre, tenía equipo principal y equipo de reserva, ¿vale? Y bueno, pues de cara al salir al aire, se dijo, bueno, lo primero, ¿qué podemos hacer? Pues aprovechar los equipos de reserva. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, que no se entere el Estado, que no se entere Televisión Española, que lógicamente pues están trabajando por los emplazamientos, pues, en todos los emplazamientos pues confluían ETV1, Televisión Española, tal, entonces pues ahí todos los técnicos se conocían. Entonces había que evitar que Televisión Española pues se enterara de que iban a manipular cosas allí para poder emitir. ¿Cómo? Pues a través de los equipos de reserva el canal de ETV2. Y para evitar interferir en Francia, pues se fue a Francia. Se fue a Francia, se habló con la televisión francesa y se acordó, bueno, se les pidió permiso, les dijo, oye, mira, tenemos intención de empezar a emitir, ¿y qué os parece si lo que hacemos es poner pues, unas cargas que se llaman para evitar que la emisión, pues que los haces, el haz de la emisión que apunta hacia Iparralde, pues lo atenuamos para no interferir con vuestra señal de televisión. Francia no tuvo ningún problema, con lo cual, pues de esta manera se empezó a emitir ETV2. O sea, utilizando los equipos de reserva que tenía la ETV, ¿vale? Y poniendo una serie de cargas para evitar interferir a Francia, ¿no? Lógicamente, cuando se empezó a emitir ETV2, pues se armó un barullo, ¿vale? Y Televisión Española, pues armó el barullo y dijo, oye, joder, esto no os va a funcionar, ¿eh? Como diciendo, aquí hay que tener equipo principal, equipo de reserva, ahora dejáis de tener equipo de reserva, utilizáis el reserva para emitir en castellano, diciendo, os la vais a pegar, ¿eh? Nosotros no queremos saber nada, ni de ayudaros a mantener, ni de nada, ¿eh? Vinieron a decir, esto no va a durar, ¿eh? Bueno, tiempo no les dio la razón, ¿eh? En 1984 se redactaron unos estatutos para crear una sociedad pública de comunicaciones. Esto me está, disculpar, sí, una cosa que pone aquí hablando Jesús Alberto y mosquea monte. Disculpad, se crearon unos estatutos para crear una sociedad pública de comunicaciones desde el gobierno vasco. ¿Cuál era el objetivo de dicha sociedad? Pues la gestión de las infraestructuras comunes de las comunicaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que se vio para eso en ese momento? Dice, bueno, era inminente la llegada de las televisiones privadas y se vio, entre las televisiones privadas que vienen, entre la avalancha de radios, la eclosión de radios que está habiendo, estaba viendo por toda España y lógicamente en Euskadi. A esto hay que poner orden, ¿vale? A esto hay que intentar poner orden y vamos a coger la gestión de todos los emplazamientos, repetidores, etcétera, y vamos a gestionarlos nosotros, ordenar dicha gestión, ir dando paso a todo el que lo quiera y lógicamente pues vamos a decir pues, cobrándole, ¿no? Siendo nosotros los gestores.
Y de esa forma, pues ponemos orden y evitamos pues, la instalación indiscriminada de repetidores que radios y posibles televisiones pues puedan montar, pues destrozando lo que es el medio ambiente y el aspecto de nuestros verdes montes, ¿vale? Entonces se prepararon los estatutos, se enviaron a Madrid y Madrid dijo que no. Se denegó la solicitud, pero no les debió parecer mala idea, porque aprovechando esos estatutos, ¿no? Según me comentan mis fuentes, eran casi un calco, surgió en Madrid la idea, bueno, que fue algo más que la idea, surgió Retevisión, surgió la Sociedad Pública de Retevisión a nivel nacional, haciendo ¿qué? Lo mismo, pero a nivel nacional, ¿vale? Al crearse Retevisión, pues todos los repetidores de estas televisiones privadas, pues por orden ministerial, pues tenían que entrar bajo el auspicio de dicha sociedad y pasar a su cargo, ¿vale? Con lo cual, pues el gobierno vasco se quedó ahí, pues con un, pues vamos a decir, con un palmo de narices, ¿vale? Y dijo, bueno, pues vamos a seguir aprovechando los repetidores que gestionamos, los repetidores existentes y que gestionamos y que fueron pues en su momento cedidos por los diferentes ayuntamientos y diputaciones, para por lo menos en lo que gestionamos, pues poner orden, ¿vale? Poner orden, ¿eh? Y sobre todo por el ámbito de las radios, que era donde más eclosión, diga, claro, montar una televisión pues no es tan fácil, pero la eclosión de las radios pues era importante, ¿vale? Las concesiones de las radios las daba el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, pero las frecuencias habría que ir a pedirlas a Madrid, ¿vale? Entonces, al final ETV acabó asumiendo pues la gestión de ambos canales, ¿vale? Por lo que comentábamos antes, Televisión Española, la poca ayuda que tenía, pues la dejó, ¿vale? Salvo en aquellos pueblos de Guipúzcoa, que si os recordáis, he comentado antes, no cedieron al gobierno vasco sus emplazamientos y por estas cuestiones políticas que tan tristemente nos tienen aquí día a día y entonces pues cedieron la televisión, ¿vale? Ya para entonces, pues lógicamente eran de televisión. Bueno, aquí tenéis una imagen de un emplazamiento, el emplazamiento de Caracate. Y aquí un pequeño paréntesis respecto de la radio. El gobierno vasco, respecto a la radio de onda media, el gobierno vasco montó emisoras de onda media en Euskadi, ¿vale? Montó 3 emplazamientos para emitir en onda media en Euskadi, ¿no? Por aquel entonces empezaban las FMs, pero quería montar onda media para dar cobertura, pues dar una mayor cobertura de las emisiones de radio en euskera, ¿vale? Y montó 3 emplazamientos, en Estíbaliz, en Ganguren y en Miramón, ¿vale? Empezó la emisión de Radio Euskadi y Eusko Irratia en los años 80, ¿vale? Y empezaron de forma pirata, ¿vale? No se adjudicaron frecuencias, ¿vale? Las frecuencias, fijaros, tardaron 10 años más, ¿no? 10 años más. O sea que, ¿no? ¿Cuál fue la razón de la apertura? Pues lo que os comentaba. En principio, incluso la idea era dar cobertura mundial, para poder extender la emisión de Radio Euskadi y Eusko Irratia a todo el mundo, ¿vale? Su emisión llegaba a todo el mundo, pero 30 años después, en 2010, con el argumento de que con la FM ya se cubría todo Euskadi, se cerraron. Bueno, aquí hay no es de todo. Posiblemente en 2010 pues ya la gente oyera la radio por internet y bueno, pues también puede ocurrir que el mantenimiento de esos equipos no tuviera sentido, si bien pues la idea de utilizar la FM, que tenía la capacidad de que por la onda de superficie
pues por ejemplo en España llegaba perfectamente, tú podías ir en coche oyendo Radio Euskadi por toda España en onda media. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se llegó un momento en que eso pues, posiblemente pues, tampoco se considerara necesario y se cerró. ¿Vale? Entonces las infraestructuras empezaron a orientarse al ámbito de la protección civil y la policía y la Ertzaintza. ¿Vale? Entonces, para el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, el Gobierno Vasco desplegó 30 repetidores, 30 repetidores grandes. Aquí pues, enumero unos cuantos de ellos, ¿vale? Serantes, Jata, Machichaco, Toyo, Baraiku, La Garbea, Anchuiza, Talay, etcétera, ¿vale? Para las comunicaciones de la Ertzaintza y Protección Civil. O sea, el Gobierno Vasco quería montar una red, desde el Gobierno Vasco se quiso montar una red, se montó, de hecho, una red de comunicaciones privada. Una red de comunicaciones privada para la Ertzaintza y para la Protección Civil, utilizando 30 repetidores. En principio 30 repetidores importantes, grandes, y luego pues para dar cobertura, para dar una mayor cobertura, 30 más pequeños, ¿vale? Cubriendo las zonas aprovechando también pues, los repetidores bajo los cuales ya tenía capacidad de gestión. ¿Vale? Se construyeron con todos ellos 3 anillos de microondas, ¿vale? Uno por cada provincia de Euskadi, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, ¿vale? Y luego un superanillo que le llamaban, ¿no? Que unía a los 3. Bueno, y que une a los 3, porque existir existe, ¿vale? En principio era solo para la Ertzaintza, como digo, y para Protección Civil. Y se quiso dar un paso más. Me dijo, bueno, ya tenemos una red de comunicaciones de radio para la Protección Civil y para la Ertzaintza, y dijo, bueno, vamos a pasarnos al ámbito también de la telefonía. Entonces, aprovechando todos esos emplazamientos, ¿vale? Por aquel entonces, pues bueno, se sacaban concursos en centrales telefónicas, lógicamente pues Telefónica, que en aquel entonces pues tenía lógicamente pues el monopolio todavía, ofrecía los servicios de telefonía y lógicamente vendía centrales telefónicas. Y el Gobierno vasco lo que buscaba era centrales telefónicas, pero solo las centrales, como diciendo, la interconexión ya la hago yo. Y, lógicamente, pues Telefónica, pues ahí pues competían por el hecho de que Telefónica quería ofrecer pues todos los servicios de acceso también, ¿vale? Entonces, en 1985, como decía, se empezaron a sacar concursos para comprar centrales telefónicas, ¿no? Y desplegar una red telefónica independiente para el Departamento de Interior. ¿Vale? Se aprovecharon, pues, pues más de 60 emplazamientos, se pusieron más de 60 centrales, pues en todos estos montes que comentábamos, y se aprovechó todo. Se aprovecharon las comisarías, dependencias del Departamento de Interior, etc. La idea era interconectar todas las comisarías con también una red telefónica, ¿vale? Y además se dijo, oye, pues vamos a hacer extensiva esa red telefónica, pues no solo a la Ertzaintza y Protección Civil, sino pues aprovechando que la ETB también, por lo visto, había comprado una serie de centrales y había interconectado las centralitas en sus diferentes sedes, en Miramón, en Durango, etcétera, pues interconectar también a esa red telefónica, la ETB, y ya de paso pues seguir haciéndolo extensivo al área de justicia, a la Dirección de Justicia y a la Dirección de Salud, a Osakidetza. Como os decía, se sucedían los concursos públicos, se intentaba evitar que Telefónica se enterara que querían montar una red independiente. Lógicamente ambas partes sabían todo, las intenciones de unos y otros, ¿no? Pero bueno, pues el interés de Gobierno vasco, como digo, era seguir desplegando esa red, ¿vale? Y en 1991 se creó
en Gobierno Vasco una dirección de telecomunicaciones. Acordaros que hasta ahora hablábamos de la Dirección de Comunicaciones de Interior, que fue la que en origen pues fue gestionando y desplegando pues toda esta infraestructura y infraestructuras que hasta ahora hemos comentado. Bueno, pues en 1991 se creó la Dirección de Telecomunicaciones, que empieza a asumir, o sea, empieza, vamos a decir, a quitar a la antigua Dirección de Comunicaciones pues funciones, pues como son temas de la radio, la televisión, la gestión de las canalizaciones, etcétera, ¿vale? Y ahí marco como hito el hecho de que, bueno, pues esa red telefónica que la Dirección de Comunicaciones pretendía desplegar y a la cual pretendía pues unir o aunar o agregar a todas las direcciones del Gobierno vasco, pues ahí se produjo el hito de que desde la Dirección de Telecomunicaciones, pues para la central del ACUA y la red administrativa del Gobierno vasco, se contrató el servicio de telefonía con Telefónica, en un contrato público, ¿vale? Como consecuencia de ese contrato, pues, bueno, pues el resto de redes de Gobierno vasco, Justicia, Osakidetza y ETB, pues dejaron de coordinarse por la Dirección de Comunicaciones, pasaron a la Dirección de Telecomunicaciones y se fueron poco a poco adscribiendo a dicha tipología de servicios, o sea, a los servicios del operador, de Telefónica en aquel entonces, ¿vale? Y con lo cual, pues el intento de despliegue de esa red telefónica, vamos a decir global, para todas las áreas del Gobierno vasco, que la Dirección de Comunicaciones había iniciado, pues se paró y se dividió, ahí se separaron los caminos, digamos, ¿no? Bueno, esto no os voy a negar que a mí a nivel personal, pues me vino bien. Me dio muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, bromas aparte, lo que os comentaba, solo Departamento de Interior, la Ertzaintza y Protección Civil, pues se mantuvieron en esa red independiente que comentábamos, ¿vale? La red de radio constituida por los 4 con el superanillo de microondas, la red de radio, y la red de telefonía que a través de todas las centralitas desplegadas en todos los emplazamientos, pues tenía la Ertzaintza, ¿vale? A partir de ahí, pues Departamento de Comunicaciones y Departamento de Telecomunicaciones del Gobierno Vasco, perdón, Dirección de Comunicaciones y siguieron, vamos a decir, caminos separados, ¿vale? Por decirlo así de forma simple, ¿vale? Y el Departamento de Interior, o sea, la Dirección de Comunicaciones, ¿vale? Pues lo que intentó, bueno, lo que hizo fue seguir desplegando infraestructura y seguir modernizando la infraestructura ya existente. Entonces, por aquel entonces, pues ya la tecnología permitía el despliegue de la fibra óptica y lo que se hizo pues fue trabajar con Gobierno Vasco para decirle oye, vamos a desplegar fibra para de alguna forma, no sé si sustituir o acabó sustituyendo, entiendo, pero en aquel entonces complementar la red de comunicaciones basada en microondas, pues pasarla a fibra, ¿vale? Desplegando prácticamente en todas las obras de Euskadi, y para ello, pues coordinado con Gobierno Vasco, pues organizar esos despliegues de fibra, ¿no? Se pactó con todas las diputaciones y ayuntamientos, pues que en toda infraestructura nueva, pues incluyeran pues tubos, canalizaciones libres, pues para desplegar fibra, ¿vale? Pues algunos ejemplos os pongo por aquí, pues fueron las autopistas, la A8, la A68, la Nacional 1, Puente de Rontegui, los tendidos de gas, etcétera, ¿vale? Con lo cual, los 3 anillos de microondas, en realidad 4, ¿vale? Se complementaron, ¿vale? Pues con una gran red de fibra óptica que existe hoy en día para, como decíamos, Departamento para Departamento de Interior de Gobierno Vasco, o sea, Ertzaintza y Protección Civil, ¿vale?
En definitiva, que si recordáis de la Sociedad Pública de Comunicaciones que el gobierno vasco intentó crear y de la cual surgió Retevisión, ¿vale? Bueno, pues es el ánimo de la creación de dicha sociedad, pues lógicamente no murió, ¿vale? Y al final, pues de dicho intento, pues ya una vez el Estado pues tenía la sociedad Retevisión asentada, pues ya no vio como, digamos, amenaza el que el gobierno vasco creara dicha sociedad, y es lo que dio origen a Itelazpi, ¿vale? La idea inicial era pues haber cedido como, bueno, lo que ya hemos comentado, las televisiones privadas, ¿vale? Pero cuando llegaron las mismas, pues por orden ministerial se fueron a Retevisión, con lo cual Itelazpi pues lo que da es servicio a Gobierno Vasco y a Euskal Telebista, ¿vale? Para, bueno, pues mantenimiento de todos los anillos de fibra óptica, de los repetidores, la infraestructura de TV, departamento de interior y, como veis, la gestión y mantenimiento de los equipamientos de TV y de comunicaciones que hay en ciertos ayuntamientos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a decir que aquí, no voy a decir que aquí acaba la historia, pero aquí llega la historia que ya todos conocemos. Dicha gran red de fibra que se desplegó en Euskadi, pues fue la base del operador Euskaltel, ¿vale? Que, bueno, pues a quien se cedió, a quien el gobierno vasco cedió esa red a cambio, pues a cambio de la participación, vamos a decir, accionarial en dicha sociedad. Y de entonces a esta parte, pues bueno, ya poco más os tengo que contar, porque todo, pues todos lo hemos vivido, ¿no? Ya pues, entramos en una época de plena competencia, digamos, entre operadores. Euskaltel desplegó, a partir de la red de fibra que le cedió el gobierno vasco, una importante red de fibra también muy capilar en todo Euskadi, en todas las ciudades de Euskadi, en todos los pueblos de Euskadi, poniendo, y además eso lo digo de verdad, durante muchos años en jaque a Telefónica, al operador entonces, pues digamos, mayoritario, ¿vale? Y durante muchos años, pues por haber desplegado también una nueva tecnología, pues ha podido ofrecer un servicio de, pues vamos a decir, de mayor calidad respecto del que Telefónica podía ofrecer con su antigua red de cobre, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que a principios de pues huelga que os lo cuente porque lo conocéis, pues a principios de este siglo, pues Telefónica pues también pues invirtió a su vez en una nueva tecnología, esta vez ya pues de fibra hasta el hogar, el famoso FTTH, Fiber to the Home. Pues realizó un despliegue brutal que no ha terminado, ¿vale? Para, bueno, pues para desplegar una nueva tecnología que a su vez pues ahora hace competir y vuelve a poner en jaque pues a los operadores de cable. De forma muy similar a lo que ocurrió en Euskadi con Euskaltel, pues ocurrió pues por ejemplo en Asturias con Telecable y en Galicia con R. Operadores que utilizan con ligeras, ligeras que luego al final no son tan ligeras porque tienen problemas de interoperabilidad en algunos casos, pero bueno, utilizan la misma tecnología y que, bueno, fueron, como sabéis, adquiridos por Euskaltel. Al final formaron parte del grupo Euskaltel, pues los tres operadores, y bueno, pues ahora, pues también tristemente, desde el punto de vista de un vasco, pues han sido adquiridos por MásMóvil, que en realidad, pese a tener también un origen vasco, pues en realidad pues pertenece a fondos europeos. En definitiva, que ahora disfrutamos, porque hay que decir la verdad, gracias a estas redes hemos podido disfrutar de ciertas comodidades en la época, en la triste época que vivimos en este último año, ¿vale? Y bueno, pues esas redes no hacen sino crecer, ¿vale?
Y bueno, pues como muestra final respecto de esta digitalización, Álvaro, querías añadir aquí al final pues una muestra más del empuje tecnológico de las infraestructuras en Euskadi respecto a que pues Euskadi, a través de la playa de Sopelana, ha sido elegido para hacer que el cable de comunicaciones transatlántico, que entonces llevaría, pues no recuerdo cuántas conversaciones telefónicas, ahora mismo pues para convertido al mundo digital, como convertido al mundo del byte por segundo, del bit por segundo, en el que hemos convertido todo, pues hayamos conseguido que junto con Google, con Microsoft y Facebook, ¿vale? Financiados por Microsoft y Facebook, se haya desplegado pues uno de los cables, una de las conexiones más importantes entre Estados Unidos y Europa, ¿vale? Como veis, un cable submarino de 6.000 kilómetros de longitud y que con una capacidad de 160 terabits por segundo. O sea, una auténtica barbaridad, ¿vale? Lo cual pues va a dar cabida y va pues a todas esas necesidades que la actual situación tecnológica pues nos ofrece y nos demanda, ¿vale? El cable está construido y operado por Telxius, ¿vale? Que es una empresa subsidiaria de Telefónica. No sé el tiempo que le quedará también, porque con esto de las compras y las ventas esto termina rápido y ojalá dure, ¿no? Y fue desplegado, fue terminado en septiembre del 2017 y como veis, operativo desde febrero del 18, ¿vale? Pesa 5 toneladas. ¿No? Oh, qué barbaridad. Y lleva paquetes de fibra de 8 pares. 8 pares de fibra. O sea, una capacidad bestial de 160 terabits por segundo. Y bueno, pues esto es lo que tenía para contaros. Espero no haberos aburrido y bueno, pues haberos contado algo que no sabíais. Yo por lo menos me he enterado de cosas preparando esta presentación, que pese a haber pasado al lado mío durante muchos años, pues no me había enterado, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús. La verdad es que está muy interesante. ¿Queréis preguntar? Sí, sí. Bueno, tenemos hay algunas preguntas. Antes de nada, solo antes de notar que yo pensaba que Amancio Ortega había sido un visionario cuando hemos visto como Ignacio de Cárdenas en el 27 ya decidió que era importante ubicar las centrales telefónicas en sitios importantes de las ciudades como buena inversión de publicidad. Y también hemos visto últimamente que también como inversión inmobiliaria, ¿no? Con lo que supone una vez que las grandes centrales que decías de 4 metros de altura han pasado a ser microchips casi que no se ven, han sacado una buena tajada de esos metros cuadrados. Muy interesante. Supongo que no se hicieron con tanta visión. Sí, está claro. Pero bueno, andamos un poquito fuera de tiempo. Vamos a ver, tenemos aquí 3 preguntas. Nos preguntaba Juan Ignacio Burgal si podría un ciberataque afectar de forma considerable a las comunicaciones en Euskadi. Jesús, ¿tu opinión o de la mía? ¿Cómo lo ves? No se te oye, Jesús, no se te oye. Disculpad, que he vuelto por favor. He vuelto a poner la mano. Disculpad. A ver, en Euskadi, bueno, a ver, los ciberatacantes no tienen límites y sobre todo la impresión que tengo yo es que tienen muchísimo tiempo, ¿vale? Podría atacar, no Euskadi, yo creo que los agujeros no están en los núcleos, tanto en los núcleos de red, como en los usuarios finales, ¿vale? El trabajo que se hace hoy en día en relación con la prevención,
pues con soluciones de detección de todo tipo de ataques anti-phishing y tal, pues es bestial. Pero bueno, todos hemos visto que el mal está por delante. Yo, honestamente, después de lo que en su día además sufrí, el famoso ataque que estaba en Telefónica cuando nos atacaron, pues hace tiempo que creo que la realidad supera la ficción. Pero también es cierto que la profesionalidad y el empeño por lo menos de toda la gente que yo conozco en todas las empresas relacionadas con el mundo de la seguridad, hace cada vez más difícil que eso ocurra. Yo creo que se están poniendo muchísimas medidas a nivel mundial, si bien, pues bueno, el ser humano, pues muchas veces ahí puede haber incluso hasta intereses y ya no tanto descuidos como malas intenciones de forma coordinada, que bueno, pues y que desde luego, yo no descarto. no, lo que es innegable que los ataques, los ciberataques están llegando, van a llegar cada vez más y nos van atacando a la zona, a la parte pública, a las empresas y a los particulares. Aquí la importancia está en que seamos resilientes, que tengamos capacidad de recuperación, porque al final no es tanto saber que no te va a atacar, sino que cuando te ataque que sepas recuperarte, ¿no? Y eso al final creo que todos poco a poco estamos viéndolo en nuestras empresas. Y tenemos otra pregunta de Coldo Navascues, y por no liarnos mucho, que nos pregunta, esta es poco polémica, no sé yo si, ¿qué valor económico tiene o tuvo la cesión de red en base a la fibra de Euskaltel, ¿no? Lo que era la red de Euskalnet que se cedió a Euskaltel? No lo sé, honestamente yo no lo sé. No. Pisco, ¿se te oye un poquito? Digo que honestamente que Eso, no lo sé, por pero eso. vamos, si estás, Coldo, si estás interesado, lo pregunto, vamos, y te lo cuento. Y la No, verdad es que a estas alturas, pues uno prefiere no saberlo, ¿no? O sea, quiere decir que al final te dio, era dinero público, pues podemos discutir muchísimas cosas, pero mira, ya lo hecho está, o ya ha servido para que pues Euskaltel pues se desarrolle, pues de trabajo también, y bueno, oye, al final eh, pues muchos compañeros nuestros, tanto nuestros telecos como ingenieros industriales y de otros sectores están allí, ha servido para dar riqueza a Euskadi y bueno, vamos a ver la parte positiva. ¿Que lo hubiéramos hecho de otra manera unos u otros? Pues bueno, eso con unas cañas lo hablamos cuando queráis. claramente la inversión en el año 91 de la red pues sería casi ridícula con lo que es ahora la red, pero sí que ha dado, como dices, una buena cancha de promoción ¿no? y Sí, de competencia tecnológica en Euskadi. Entonces ha sido muy interesante esta parte. sí, pero por ejemplo, mira, yo ahí, y por lo que conozco de otras, y me refiero a Telecable y a R, yo creo que no solo los tres cableros que llamábamos nosotros los telefónicos, desplegaron, como os decía, una red muy, muy, muy capilar. Y en Euskadi, pues es difícil, pero por nuestro tamaño es una cosa abarcable, pero lo de Galicia es la pera bananera. Eh, y desplegaron luego, posteriormente, una red muy capilar en base pues a inversiones que, lógicamente, pues también en buena parte eran públicas por el accionariado público y tal. O sea, a lo que voy, que en Euskaltel el empuje inicial que pudo suponer, inevitablemente importante y grande, la red de Euskalnet, pues fue grande, pero o sea, si nos ponemos a criticar, luego se invirtió muchísimo dinero en desplegar la red de la capilaridad a la que se llegó, cosa que era muy complicado. O sea, se hizo una red fantástica. Euskaltel tiene un despliegue de red muy grande, muy bueno. Excelente. Bueno, Jesús, hoy pues vamos ya cerrando, porque nos hemos pasado de hora. Nada, solamente un par de comentarios. Hemos hablado antes del cable marea, bueno, que Jesús ha hecho la visión, ¿no? De lo que ha sido las telecomunicaciones en España, ese despliegue, luego lo ha aterrizado en Euskadi y luego es bonito ver cómo la globalización permite conectar Sopela con la playa de Virginia Beach, ¿no? Para comunicarnos a todos pues, con Facebook o compañía, ¿no? O sea, como da vueltas. Pero es decir, que también sabemos de que hay en el año, o sea, en esas playas también en el año 47, o sea, hace 70 años, hubo también otro cable de telefonía que unía Bilbao con Londres, ¿no? O sea, bueno, que si hoy en día es un hito, ¿no? Él dice, oye, meto un cable de fibra 6.000 kilómetros por todo el Atlántico.
hace 80 años, en el año 47, el unir Bilbao con Londres con un cable de cobre, pues también tenía grandísimo mérito. No quiero despedirme sin poner nada, pues es un poco en relieve, que estamos celebrando este año los 100 años de la primera promoción de ingenieros de telecomunicación en España, ¿vale? Pero también los 30 años de la primera promoción de telecos en el País Vasco, ¿vale? Aquí en Bilbao, en la Escuela de Ingeniería de Salamés que compartíamos con los ingenieros industriales. Entonces, bueno, que ya parece mentira que nos decimos que somos profesiones jovencitas, pero que ya para todos ya, bueno, peinan cana algunos ya ni peinamos, casi sin más. Agradecer a todos y por cerrar vuestra presencia, confiamos en que es interesante y bueno, y que podáis ir aprendiendo más cosas. Os pasaremos también la presentación para que podáis comprobarlo. Y solamente comentaros que el próximo lunes, día 24 de mayo, a esta misma hora, a las 6, habrá una nueva charla sobre el sistema de abastecimiento y saneamiento de agua y el ponente será el ingeniero José Moro, ingeniero industrial. A todos de nuevo, pues muchas gracias por vuestra asistencia y nada, nos vemos en cualquier otro foro enseguida. Chao. Un abrazo, Agur. Gracias, Jesús. Agur. Suri.